Y vamos a ir a la palabra del Señor, así que les invito a que abramos nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2. Así que vamos a abrir la palabra del Señor. Ayer, cuando el pastor Ezequías estaba predicando acerca de herencia y de legado, yo decía: Señor, ¿qué vamos a hacer? Porque es el tema que tú has colocado en mi corazón. Pero como la palabra del Señor es un manantial, ¿verdad?, infinito. Así que de pronto digamos algunas cosas que el pastor tomó el día de ayer, pero sé que el Señor tiene algo muy especial para nosotros hoy. Libro de Primera de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4. Voy a leer esta parte de las Escrituras y lo hacemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. El verso 4 dice: para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Hablaremos bajo el tema: construyendo un legado digno de ser contado. Maravilloso Señor, te damos gracias a ti. Eres bueno, Señor. Gracias por este privilegio tan inmerecido, Señor, de permitirme estar una vez más en este lugar, frente a este pueblo, frente a estos siervos tuyos, Señor. Pero hoy me dispongo para ser un instrumento en tus manos, Señor. Hazme un canal de bendición para cada una de las vidas que están aquí en este coliseo y para cada una de las personas que se conectan ahora, Señor, a través de Betel en el mundo entero. Los que nos verán ahora, los que nos verán en diferido, Señor, te pido que esta palabra sea viva, sea eficaz, y que hoy, Señor, no tan solo seamos oidores, sino que podamos ser hacedores de tu bendita palabra. Muévete, Espíritu Santo, a través de los próximos minutos, Señor, y tuya es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, amado Cristo. Amén. Bendiciendo y alabando el nombre del Señor, se pueden sentar. Amén. Construyendo un legado digno de ser contado. Ayer el pastor Ezequías nos daba una hermosa enseñanza acerca de lo que es herencia espiritual. Pero quisiera que hoy, para poder entender de una mejor manera la palabra, lo que el Señor quiere enseñarnos, tuviéramos el término de herencia solo como algo monetario, material, y habláramos de legado, que es lo intangible. Entonces pudiéramos decir que hay una gran diferencia entre legado y herencia. Herencia es lo que se deja a alguien, pero legado, ¿verdad?, es lo que se deja en alguien. Y no digo que está mal que dejemos una herencia cuando podamos dejar un patrimonio a nuestros hijos. Eso es una bendición también. Pero es más importante lo que se deja en el corazón, lo que se deja en la mente, lo que se deja en los recuerdos, lo que no se puede comprar con dinero, lo que no se puede comprar con nada material. Entonces entendamos que hay una diferencia, si pudiéramos tomar el término herencia netamente como algo material, entre herencia
y legado. Herencia es algo que se deja a alguien, legado es algo que se deja en alguien, en esa persona, en su ser, en lo que es su vida como esa persona. Ahora, en estos versos, David se está despidiendo de su hijo Salomón. Él está entendiendo que le queda poco tiempo, ¿verdad?, de vida, y le da unas palabras bien importantes a su hijo. Le está recordando su legado. Le habla de lo que tiene que hacer, de cómo debe hacerlo y de lo que va a obtener también si él transmite ese legado. Mire, el verso 3, que fue uno de los que acabamos de leer, dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en tus caminos. Luego le dice verdad al final de este texto, para que prosperes en todo. Le dice cómo debe hacerlo y lo que va a obtener. Ahora, del rey David entendemos que tuvo fracasos, que cometió pecados, que tuvo situaciones de conflicto en su familia, pero sin duda alguna es uno de los personajes bíblicos que más influencia logró causar. Cuando su hijo Absalom sale, ¿verdad?, y está en ese momento de que quiere tomar el trono, hay una frase tan trascendental cuando su ejército le dice: te tenemos que cuidar porque ahora mismo tú vales más que 10,000 de nosotros. Eso habla de influencia, eso habla de legado, eso habla de trascendencia. Y hay unas frases que yo quiero que podamos mirar en esta hora. El libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 36, también el apóstol Pablo dando un discurso y un recorrido de lo que es la mano y la misericordia y el poder de Dios. En el verso 36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, sirvió a la generación. Pero luego el Salmo 89 es un salmo que nos describe cómo el Señor mismo, porque es el Señor el que nos llama, amén. Es el Señor que nos escoge, es el Señor que nos capacita, es el Señor el que va perfeccionando su obra en nosotros. El Salmo 89 también tiene unas frases bien hermosas de lo que es la vida de David. En el verso 19 dice la palabra del Señor: entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso y he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también le fortalecerá. Pero de todas las frases que se pueden escribir de David, del rey David, hay una que en especial me parece muy importante y es la que está en Segunda de Samuel. Acompáñeme ahí, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 21. Dice la palabra del Señor: cuando David, ¿verdad?, está frente a otro gigante, porque el único gigante que se le apareció en el camino pues no fue, ¿verdad?, el que sacó la espada y le quitó la cabeza, y el que todos conocemos y la historia tan trascendental de David y Goliat. Aquí se aparece un nuevo gigante al cual él tiene que enfrentarse. Y dice el verso 15, para finalizar esa parte del texto, que David se cansó. Y eran gigantes que tenían 6 dedos en sus manos, o sea, 12 y 12. O sea, eran realmente gigantes. Pero mire la frase que se dice en el verso 17 de David. Dice: mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel.
Mire esa trascendencia, mire esa influencia, mire hasta dónde había logrado llegar este humilde adolescente que cuidaba unas ovejas, que era tal vez ignorado, ¿verdad?, por muchos, pero que en el propósito del Señor estaba escrito su nombre. Cuando yo miro el capítulo 22 de Segunda de Samuel, que es un cántico que hace David de exaltación al Señor, pues me encuentro que en el verso 29 él dice: tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecta es su camino, acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que le esperan. Luego dice el 32: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. David podía ser lámpara porque él tenía como lámpara a ese sol de justicia. Se dice que la luna es un satélite que no tiene luz propia. Y pienso que en este tiempo el Señor está buscando a aquellos que no tenemos luz propia, sino que ese sol de justicia ilumina nuestra vida, y que lo que la gente vea sea lo que Dios hace en nosotros. Si hay algo en mi vida, si usted puede decir: oye, de la hermana Herly podemos aprender eso, todo me lo ha dado el Señor. Todo me lo ha dado el Señor. Yo soy una luna, yo soy un satélite, yo no tengo luz propia. Pero cuando entendemos que hay alguien que puede marcar nuestro corazón, nuestra vida, y que si marca nuestra vida, yo voy a marcar a los que están a mi lado, yo los voy a influenciar, yo voy a trascender en sus vidas, entonces el Señor nos puede usar para obras grandes y poderosas. Uno no se imagina, hermano, hasta dónde puede llegar a impactar una familia, una nación, un país. Así que quería tomar estos textos a manera de introducción, porque sin duda alguna ustedes tienen un tema maravilloso que es creer, ¿verdad? Pero lo estamos enfocando en la familia. Yo he seguido todas las convenciones de Cuerpo Presente, estoy solamente aquí, pero mi corazón ha estado desde el momento que empezó. Y no voy a poder ir a Iquitos, ¿verdad? Pero allá me van a tener. Mi corazón va a estar allá. Entonces sé que el Señor les ha regalado esta línea de la familia, y es también la que queremos tomar. Nosotros como padres, como familias cristianas, estamos destinados a impartir un legado. Somos referente para nuestros hijos. Debemos ser la mayor influencia. No hay ningún hijo inalcanzable, no hay ningún niño inalcanzable, no hay ningún adolescente inalcanzable. Algo o alguien los está alcanzando, y nosotros como padres debemos ser la mayor influencia. La familia a la cual cada uno de nosotros pertenecemos, la que hacen parte sus hijos, ese apellido Ramírez, Sánchez, Córdoba, bueno, yo no sé muchos apellidos de aquí, Soto es mi apellido. Eso debe brindarle a nuestros hijos una estabilidad, una protección, una identidad. Nosotros como padres transmitimos una herencia genética. Se habla del genotipo, que es lo que está en el ADN, y se habla del fenotipo, que es lo que vemos: el color de cabello, el color de piel, la estatura. Pero nosotros también somos los encargados de transmitir una herencia espiritual. Y ayer el pastor lo explicaba de una manera que me dejaba impactada, una frase que él decía cuando se expresó y dijo que quién mejor para ser pastor que el hijo del pastor, ¿cierto? Esa herencia espiritual, ese legado que nosotros también transmitimos. Ahora, cuando lo hacemos de la manera correcta, cuando nos damos la tarea de hacerlo a la perfección como Dios quiere que nosotros lo hagamos, entonces tenemos una gran bendición, porque estaremos tranquilos y habrá paz en nuestro corazón,
y sabremos que nuestros hijos seguirán el proceso, seguirán el camino, que son esas flechas que dice el salmista que usted y yo tenemos ahora. Dice que nuestros hijos son como flechas en mano de guerrero, en mano de valiente. Pero ¿hacia dónde usted direcciona esa flecha? ¿Hacia dónde usted está colocando ese hijo, colocando esa hija? Entonces nosotros como padres debemos seguir honrando ese legado que ya hemos conocido. Y me quiero tomar también unos minutos para hablar un poco de lo que fue mi infancia, porque yo nací en un hogar cristiano y no me arrepiento de eso, ni jamás me voy a arrepentir. Hace poco estaba hablando con una niña que está en su universidad. A partir del 2008 el Señor me permitió terminar psicología, así que eso me ha permitido conocer muchas historias de vida. Un día dejé el celular en una mesita del aeropuerto, en una cabina, y me fui para el baño. Luego me senté, comí, no recuerdo de dónde venía. Al momento iba a sacar mi celular y me preocupé. Pues sí, un celular cuesta dinero, es la manera de comunicarnos, aunque ese era viejito y no valía mucho. Pero para mí es como un diario, porque tengo muchas historias de vida ahí, de las personas que me han escrito. Así que esa niña se me acercó hace poco y me decía: hermana Herly, pasó lo que tenía que pasar. Yo le dije: no te entiendo. Pues sí, empecé a salir con mis amigos de la universidad, empecé a tomar, me he escapado de la casa porque algún día tenía que pasar. No, nos estamos equivocando. No debe pasar, ni debe ser normal, ni te estás perdiendo nada. A los jovencitos, a los adolescentes que están aquí, no te estás perdiendo de nada del mundo. Y yo le decía a ella, primero que todo, esa frase que dijiste que tenía que pasar y empezó a pasar, no la vuelvas a decir, porque no es normal. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, nacemos en un hogar cristiano, tenemos una bendición bien especial. Mis padres no son pastores, pero yo tengo recuerdos desde los 7, desde los 8 años, asistiendo a la escuela dominical, llevando mi Biblia. Tengo recuerdos de ver a mi nonita Isabel, que tuvo 13 hijos. Muchos de ellos sí fueron pastores, esposas de pastores. En especial hay una pareja que recordamos con mucho cariño, que es mi tío Raimundo y su esposa, la hermana Teresa, que ellos fueron misioneros por muchos años en Bolivia. Y hace 7 años, precisamente para el mes de septiembre, en un accidente ellos perdieron la vida. Pero yo crecí en ese medio de pastores, de honrar a los pastores, de servir en la iglesia, de ver a mi papá, ¿verdad? Cuando de pronto llegaba un invitado a la iglesia, nos poníamos contentos porque decíamos: hoy salimos a comer, porque está el pastor, ¿verdad? Entonces salimos a comer. Era esa honra, era ese respeto al pastor. Aunque yo sé que aquí en Perú no debo hablar mucho de eso, porque ustedes sí que han entendido ese principio, amén. Pero crecí en ese ambiente de ver, ¿verdad?, lo que es honrar la casa de Dios. No nos podíamos quedar dormidos en el culto. No me podía sentar en otro lugar que no fuera ahí con mi papá. Si me sentaba en otro lugar y de pronto me ponía a molestar antes de que se terminara el culto, cogía a un hermano, una hermana: oye, cuéntame la predicación, dime algo, porque en el carro me decía: a ver, Herly, ¿qué fue lo que predicaron? Y yo tenía que hacer el resumen, ¿verdad?, la síntesis de la predicación. Pero esa fue mi niñez. Luego mi adolescencia, el Señor me lleva a otra iglesia, que es a la que hoy el Señor me permite pastorear. Así que mi mundo ha sido conocer esta obra, amar esta obra, respetar esta obra. Y quiero decirle algo: esta obra nos ha bendecido de una manera que no alcanzamos a entender. Se merece la iglesia del Señor y esta obra que nosotros la amemos, que nosotros respetemos. Claro, hermanos, como todo, no es una obra perfecta, porque el único perfecto es Cristo. Pero ojalá cuando usted hable de su iglesia, hable de su pastor, hable de la familia del pastor,
hablemos lo mejor, hablemos el recuerdo bonito, no las cosas negativas. Con eso honramos esta obra, con eso colocamos cerco de protección sobre esta obra. Así que yo nací en todo eso, nací escuchando a mi papá diciendo que venía de una pobreza muy grande, que empezó a conocer el dinero cuando llegó una bomba de gasolina cerca a la finca y ellos lavaban mulas, lavaban los vidrios de las tractomulas que llegaban. Él empezó en el comercio y me decía, empecé con 3 relojes y 2 grabadoras prestadas. Así que él me decía, Herly, todo proviene de Dios. Todo nos lo ha dado Dios. Todo es la misericordia de Dios. Todo es el poder de Dios. Y ahora, ¿cuál es mi compromiso? Yo necesito seguir enseñando eso. Yo necesito seguir diciendo, todo viene de Dios. Todo es la gracia de Dios. Todo es el poder de Dios. Porque como dice la palabra, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Así que el legado son esos recuerdos que van formando el carácter en una persona. Es esa vida de fe. Y yo sé que ustedes tienen una historia. Los siervos que están aquí tienen una historia. Y esa historia hay que contarla en casa. Esa historia hay que decirla. Hay que decirle a nuestros hijos, ¿verdad? Mi padre me enseñó mucho de la fe, me enseñó mucho de la provisión del Señor. Me enseñó mucho de valorar todo lo que nosotros teníamos. Casi nunca me decía no se puede comprar o no tenemos el dinero. Me decía más adelante, y eso me gustaba de mi padre, porque no era un no definitivo, sino más adelante lo vamos a poder hacer, lo vamos a poder obtener. Con que un niño, un hijo puede tener un corazón agradecido, claro que sí, eso es una cosa muy importante. Porque ser rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y creo que en mi casa mi padre me enseñó eso del contentamiento. Y eso del contentamiento lo describe la palabra del Señor de una manera muy especial en Filipenses. Mire un momento allí el libro de Filipenses capítulo 4, donde la palabra del Señor, esta carta que la escribe el apóstol Pablo en la cárcel, donde si no estoy mal aparecen 20 veces la palabra gozo. Pero en el capítulo 4, en el versículo, ¿verdad? 12, dice de la siguiente manera, desde el 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso es contentamiento. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Así que hablando un poco de lo que fue mi legado, de lo que me enseñaron a mí, de lo que yo puedo sentarme a compartirle a usted, puedo decirle que eso me traje de mi casa. Eso me traje de lo que mis padres me enseñaron a mí. Porque si vamos a hablar realmente de una herencia, me acuerdo que cuando me fui a casar con el pastor Walter, yo estaba dispuesta a desarmar mi cama, a desarmar todo lo que se suponía tenía el rótulo de Herly Johanna. Y mi mamá me dice un día: ¿qué es lo que piensas hacer? No, mami, sacar mis cosas. Digo, ¿usted se va a casar? Yo, sí, claro, madre, tú sabes que me voy a casar. Digo, bueno, el pastor se encargará de comprarle todo. Así que voy a decirle que herencia de mi casa no saqué muchas cosas, pero el legado lo llevo aquí. El legado lo tengo en mi corazón. El legado lo tengo aquí en mi memoria, en mis recuerdos. ¿Cómo transmitimos un legado a nuestros hijos? Entonces lo primero que quiero hablar es de tiempo. Necesitamos dedicar tiempo en casa. Su primera iglesia no es esta. Mi primera iglesia son mis hijos. Son mis 3 hijos, es mi casa. Mi mejor mensaje no debe ser este. Mi mejor mensaje debe ser el que yo les doy, les hablo a ellos en casa. Así que para dejar un legado necesitamos de tiempo. Y Deuteronomios nos es muy claro en el capítulo 6, ¿verdad? Un verso que no sabemos mucho nosotros, cuando la palabra nos explica cómo es que nosotros debemos dedicar ese tiempo. Deuteronomios capítulo 6, a partir del versículo 5, dice la palabra del Señor:
y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Otra versión dice: grábate estas palabras que te mando primero en mi corazón, para luego poderlas transmitir a mis hijos. Primero en mi vida, primero creerlas yo, amarlas yo, para luego poderlas pasar a ellos. Y luego dice, ¿verdad? Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa. Lo que yo le decía ahora, esos devocionales familiares, esos momentos, ese entrar al cuarto de un hijo, ese hacer una pausa, vamos manejando, llevamos a nuestro hijo, hablemos los dos. Un día le dije a mi hija, vamos a hablar de algo que a lo mejor lo hubiéramos podido hacer tomándonos un cafecito o un frappé, ¿verdad? Aquí diríamos, vamos a hablar, pudiéramos hablar tomándonos una chicha morada, pero vamos a hablar tú y yo, porque necesitábamos hablar un tema importante en esa hora. Entonces es eso, hacer las pausas. La repetirás a tus hijos hablando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes, o sea, en todo tiempo. Queremos transmitir un legado, queremos cruzar la línea celestial tomados de la mano con nuestros hijos. Hay que dedicar tiempo. Proverbios nos habla mucho también de esto, pero quiero que hagamos un ejercicio, porque en Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Pero si usted abre el capítulo 2, la primera frase que se va a encontrar, ¿cuál es? Hijo mío. Y si abre el capítulo 3, la primera frase que se va a encontrar es hijo mío. Muy bien. Y si abre el capítulo 4, oíd, ¿verdad? Hijo mío. Y si abre el capítulo 5, hijo mío. Y si abre el capítulo 6, hijo mío. Y si abre el capítulo 7, hijo mío. Eso nos habla de un padre que está ahí cerca, que está presente, que no se pierde cada detalle de su hijo, que no se pierde cada temporada de su hijo. Y ahora que los hijos crecen tan rápido, ¿verdad? Entonces, estudios que se han realizado, se ha dicho que la figura paternal, la figura de un papá en casa, puede lograr un porcentaje del 75% de toda su familia para Cristo. Mire, si no tiene influencia un padre que ame al Señor, un padre que sirva al Señor, un padre que honre al Señor. Pero también hace poco tenía un libro en mis manos, estudiando un poco acerca de esto del lesbianismo y del homosexualismo, y decía que una causal del lesbianismo es cuando se ha tenido un padre maltratador, un padre ausente. Entonces esa hija que empieza a crecer dice: ¿yo para qué me voy a casar? Para tener a alguien como mi papá. Entonces mejor le abro mi corazón a otra mujer. Miren lo peligroso que puede ser. Y el pastor Mario Lima nos daba una excelente reflexión de las clases de padre, ¿verdad? Que puede ser. Así que se necesita en casa esa cercanía, esa figura paternal, esa figura, ¿verdad?, amorosa, que cuando nuestras hijas empiecen a crecer, ese padre le pueda decir: qué bonita estás, cómo te luce ese vestido. Llenar ese tanque de amor de nuestros hijos. No podemos educar a la distancia. Para marcar el corazón de nuestros hijos necesitamos estar cerca, necesitamos estar presente, vivir cada etapa con nuestros hijos. Hace poco en China se hizo una estadística de cuánto tiempo pasaban los papás con los hijos. Y ese informe dio como resultado que máximo 3 horas. Yo pienso que para nuestros países también está dado ese tiempo. Hay algunos padres que ven a sus hijos crecer en la cama. En la mañana se van a trabajar y el hijo está durmiendo, y por la noche llegan y el hijo está durmiendo. Necesitamos tiempo, necesitamos traerlos a la casa de Dios. Al principio va a ser un poquito tedioso, uno con el coche, ¿verdad?, dando la vuelta, como dormimos este bebé, salirnos a veces del culto,
pero hay que traerlo a la iglesia. Luego cuando ya empiezan a caminar, se trepan por ahí, ¿verdad? Sus carreras, pero hay que traerlos a la casa del Señor. Luego cuando ya empieza la primera infancia, van a querer traer el cuaderno, algunos colorcitos, pero hay que traerlos a la casa del Señor. Y siéntase usted muy bendecido del Señor, papá y mamá, si usted va a prender su carro para ir a la iglesia y atrás sus pasajeros son todos sus hijos. Siéntase muy contento porque quiere decir que ellos han entendido que es importante venir a la casa del Señor, que hay una bendición en la casa del Señor, que se obtiene algo que no se obtiene en ningún otro lugar. El pastor Ezequías decía que su padre había sido muy inteligente porque los había vinculado a ellos en el servicio al Señor. Así que cuidaba la iglesia y ellos estaban dentro de la iglesia. Eso hay que hacerlo, hay que orar por eso, hay que sentarnos y hay que decirle en qué le vas a servir al Señor. Señor, muéstrame cuál es el talento, cuál es el don, qué es lo que tú has puesto en ellos. Porque si nuestros hijos son solamente adornos, vienen y se sientan un rato, un adorno usted lo puede quitar y lo puede cambiar de puesto. Pero si nuestros hijos empiezan a servir al Señor. Yo me acuerdo que cuando Cintia era más pequeña, un día yo estaba orando y sentí, yo nunca tuve el chip de la música, no lo tuve, hermanos. Mi padre, como les cuento, le gustaba mucho ayudar a los pastores. En mi casa se quedan todavía cualquier cantidad de misioneros, de pastores. Y mi padre compraba los pianos y me decía, Herly, aprende a tocar. Pero hermano, yo no me aprendía las escalas, yo no podía. Entonces llegaba un misionero y yo le decía, oye, en mi casa, aquí en mi casa tenemos un piano, ¿tú lo necesitas? Claro, llévatelo. Y yo regalaba los pianos. Mi papá volvía y compraba otro piano y llegaba otro misionero y yo, oiga ustedes, sí. Y se llevaban los pianos. Pero una mañana estaba yo orando y Cintia estaba muy pequeña, ella acabó de cumplir 18, pero yo creo que tenía por ahí 10 años. Y el Señor me hizo sentir que ella sí tenía ese chip. Entonces compramos el piano, hablé, ¿verdad?, con el hermano que iba hasta la casa, que le daba las clases, pero la señorita no hacía las tareas y yo iba por allá y miraba y el hermano, a ver, Cintia, preséntame la tarea, y Cintia se le reía, se paraba, no hacía la tarea y yo me empecé a sentir como frustrada. Y yo dije, Señor, pero si tú me haces sentir que ella sí va a tocar el piano, que ella, ¿qué pasa, verdad? Y pasó una temporadita que el hermano no vino más, pero hay que estar persistentes. Así como tal vez usted no le va a decir, bueno, que no quiere volver al colegio, está bien, quédate en casa, ¿cierto? No le vamos a permitir eso. Que no quieres terminar tu carrera universitaria, bueno, quédate en el tercer ciclo y ya no vuelvas por allá. Pero mire que a veces para lo del Señor, si le decimos, que no quieres hacer esto, bueno, listo, más adelante. Entonces yo volví a hablar con ella y le dije, oye, nena, siento de Dios, ¿qué es esto? Y el hermano volvió y ahí sí la señorita empezó a tocar. Luego un día me dijo, mamá, yo quiero cantar. Y yo le dije, yo como que no te veo cantando, porque siento que cantar canta un montón de gente. Yo lo que quiero es que toque. Y ella, mami, no seas así, apóyame. Hasta que un día me sentí redargüida por el Señor y dije, bueno, ¿quieres cantar? Vamos a orar, que Dios te dé una voz bien hermosa. Porque no quiero esas voces así delgaditas, no, quiero una voz gruesa, así como el timbre de voz que tiene tu papá, pero ahí. Es eso, es descubrir, es aprender a ver a nuestros hijos como Dios los está viendo. Qué don, qué talento, qué hay ahí en el corazón de nuestros hijos para que nosotros podamos potencializar eso que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, nosotros como padres, si pasamos tiempo, nos vamos a dar cuenta de eso. Hay que coleccionar esos buenos momentos. Vaya al colegio con sus hijos, vaya por favor a sus reconocimientos. Tómese, ustedes que toman foto, por favor, tómense la foto con sus hijos, ¿verdad? Háganme ese favor. Cuando ellos ganen algo, cuando ellos tengan algún reconocimiento, haga eso.
Vaya de vacaciones con sus hijos, saque tiempo con sus hijos. Eso va a quedar en la memoria de ellos. Las palabras de afirmación, abrácelos. Dígale: tú vales mucho para mí. Dios tiene un propósito en tu vida. Tú eres, ¿verdad?, para mí una bendición. Me siento orgulloso de ser tu papá. Me siento orgullosa de ser tu mamá. Hablando de esto, que el Señor me permite conocer muchas historias de vida, sé que a veces es difícil para los padres, sobre todo para los que estamos en el ministerio, cuando a lo mejor nuestros hijos empiezan a alejarse de la casa de Dios, ¿cierto? Y empiezan de pronto a decir: papá, no quiero, o déjame, o dame un tiempo. Pero usted no puede desistir, porque ahí hay una semilla que nosotros sembramos. Ahí hay palabra que nosotros sembramos. Se cuenta la historia de unos pastores que estaban pasando precisamente por un momento difícil, porque su hijo no estaba asistiendo a la iglesia y había empezado a salir a tomar con sus amigos. Entonces un día Carlos llegó a la casa y no sabía que su mamá estaba con unas hermanas de la iglesia. Y él pues llegaba, ¿verdad?, ahí a la casa. Y la mamá, cuando se dio cuenta que él se acercó a la casa, abrió la puerta, lo hizo entrar. Y él se sintió avergonzado porque no sabía que su mamá estaba con las hermanas. Pero su mamá abrió la puerta y le dijo: no, Carlos, ven. Y aquí están las hermanas de la iglesia. Y le dijo: este es mi hijo Carlos, el que va a ser el pastor Carlos. Y luego más adelante se cuenta la historia que sí llegó a ser el pastor Carlos. ¿Cómo está viendo usted sus hijos? ¿Cómo los está viendo ahora? Tal vez en esa rebeldía, tal vez en esas palabras un poco toscas para con usted, tal vez en esa frialdad, o usted los está viendo en la mejor temporada de sus vidas. Porque si algo aprendemos del Señor es que el Señor no nos mira en nuestra mala temporada. El Señor nos ve a nosotros en la mejor temporada donde podamos llegar, en ese propósito eterno. Ahí el Señor nos ve a nosotros. Lo segundo que quiero hablar es que además del tiempo, debemos ser el ejemplo para nuestros hijos. Yo soy el espejo para mis hijos, y en ese ejemplo quiero tomar el libro de Lucas capítulo 15, una parábola muy conocida por cada uno de nosotros, que es la parábola del hijo pródigo. Pero no quiero centrarme en sus hijos, quiero centrarme en unas cualidades de este padre, que se dice que este padre es el Padre perfecto, ¿verdad? Es el Padre celestial. Mira un momento ahí la palabra del Señor. Amén. ¿Podemos alabar al Señor? Amén. Entonces, Lucas capítulo 15. Este padre no estaba preocupado por la herencia, porque nunca en toda la parábola usted va a encontrar que le pregunta a su hijo: ¿qué pasó con la plata? Él estaba preocupado por el legado. Él nunca le dice, y tenía el derecho de decirle, ¿verdad? Oye, vas a volver a entrar a la casa, tengamos una charla primero. Pero nunca usted va a encontrar que él le pregunta por el dinero a su hijo. Quiero resaltar estas virtudes. La primera está en el versículo 17, porque como dije, el ejemplo, somos el espejo que inspira a nuestros hijos. El versículo 17 trae la primera característica que quiero resaltar, y dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen medio pan, unas migajas? Era un padre generoso. Era un padre generoso, y esa generosidad movió al hijo a volver a la casa. Para los que somos siervos y siervas del Señor, que nuestros hijos vean la generosidad. Oye, comparte con este hermano, ya no te queda esa ropa, ya no te quedan esos zapatos, vamos a llevarlos a alguien. Hay que ir a visitar, hay que ir a bendecir, hay que ir a dar. Un padre generoso, abundancia de pan, abundancia de pan. Tan generoso que ese hijo iba por un pedazo de pan, pero ese padre era tan generoso que no solamente le dio un pedazo de pan, sino mató el becerro. La segunda característica que quiero resaltar está en el versículo 20, y dice:
y levantándose vino a su padre. Y esta escena parece de película. Cuando estaba aún de lejos. ¿Por qué lo vio de lejos? Porque era un padre que estaba seguro que su hijo iba a volver. Tome promesa del Señor, atrape promesa del Señor para su hijo. Tenga la seguridad que aunque usted lo vea hoy lejos, sus ojos lo van a ver venir. 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 Cree, 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 cree. La segunda característica era que era un padre, ¿verdad? Ahí, miren, ese versículo 20, era un padre misericordioso. Porque dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos lo vio. A mí esta frase me parece tan impactante, lo vio venir. Yo me imagino que su hijo se levantaba y decía, ¿será que me voy para la casa? No, pero es que es difícil, yo lo que he hecho. No, ¿por dónde entro? Por la puerta de atrás. ¿Qué va a decir mi padre? Y si me pregunta por la plata, por los soles, que yo qué hice con eso, ¿qué voy a contestar? Pero cuando se da este momento de decisión y el hijo viene, ¿verdad? Me imagino que desde lejos el padre pudo ver la sombra. Y dice la palabra del Señor que salió corriendo, que se echó sobre su cuello, que lo abrazó, que lo besó. Era un padre misericordioso. Era un padre misericordioso. Y usted y yo debemos ser padres misericordiosos, porque con la misma vara, con la misma medida, es tan fácil juzgar, y eso está en nuestra carne. A veces es mejor hablar lo malo que lo bueno. Eso es innato en nosotros. Pero cerremos la boca, mordámonos la lengua. No todo lo que se piensa se debe decir. Debemos ser movidos a misericordia siempre, y nuestros padres deben ver eso en cada uno de nosotros, nuestros hijos, perdón. Ahora el versículo 22 da la siguiente característica. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies. ¿Sabe qué veo yo ahí? Veo un padre perdonador. Mi hijo estaba distante, pero ahora quiero volverlo a tener cerca. ¿Cómo están las relaciones en su casa? ¿Distantes o cercanas? Si viniera hoy el Señor, porque si no cumplimos la regla de oro no vamos para el cielo. Hay que amar al prójimo. Tal vez usted diga, hermana Herly, pero es que lo que ha hecho mi hija, lo que ha hecho mi hijo, lo que hizo mi hermano, lo que hizo mi hermana, lo que hizo mi suegra, lo que ha hecho mi suegro, lo que hizo mi esposo. Y es verdad, podemos tener motivos, pero perdone, sane, saque ese dolor, saque esa amargura de su corazón, sáquela. Que usted vuelva a tener la libertad de poder celebrar una fiesta con los suyos. Que usted tenga la libertad de sentarse con los suyos, de compartir con los suyos. Porque a veces estamos todos en una misma casa, pero cada uno, ¿verdad?, en un espacio diferente. Un día me sentí con una mamá y con su hija y le dije, bueno, hermanas, ¿en qué le puedo ayudar? Y me dice la hermana, el problema es que no nos hablamos. Y le dije yo, o sea, ¿viven en casas diferentes? No, vivimos en la misma casa. Relaciones rotas, distantes. Pero el Señor nos ha traído para reparar eso. El Señor nos ha traído para reparar eso. La siguiente característica que quiero mirar es la del verso 32. Y dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Y luego dice, se había perdido y es hallado. Y es un padre que restituye. Pero vuelvo a repetir, es un padre que va más por el legado. Había muerto, pero ahora está vivo. ¿Tienes algún muerto en la casa? Bueno, prepárate, porque hay un trabajo que hay que hacer. Tal vez será una lucha espiritual. No será fácil, no será sencillo, pero el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Y creo que cuando lleguemos al cielo, antes de que el Señor me diga, Herly, vamos a hablar de la 22, vamos a hablar de los años que te presté, esos oídos, esas manos, ese pueblo que era mi pueblo, cómo lo trataste. Creo que antes de todo eso el Señor me va a decir, siéntate y háblame de tu casa. Háblame de tus hijos, háblame de esas 3
de esos 3 corazones que yo te presté por un tiempo. Este padre era un padre cercano, era un padre con el que se podía llorar. Si su hijo se había equivocado, claro que se había equivocado. Sus hijos se pueden equivocar, claro, pero que aunque se equivoquen, que aunque cometan faltas, pecados, seamos un padre donde el hijo puede venir a llorar, ese hombre donde puede ser vulnerable. Y no digo que acolitemos el pecado, no. El gran error de Elí fue que no estorbó a sus hijos. Pero estoy hablando de que el hijo pueda venir y llorar, aunque tú le digas: ahora quedas en disciplina, ahora no puedes volver a pasar a eso, ahora va a haber una medida que vamos a tomar. Sea padre, porque sus hijos solamente tienen un papá y una mamá. Y si nosotros no cumplimos ese rol, nadie más lo va a poder cumplir. La herencia no es nada, el legado lo es todo. La herencia no es nada. No se preocupe si usted no tiene mucho que dejar monetariamente. Cuando le pregunten a sus hijos quién era su mamá, quién era su papá, no va a decir: era el que me daba tanto, fue el que me dejó este carro. No, va a decir: era una mujer de oración, era un hombre de fe, era el que me llevaba a la iglesia, era el que creía en mí. Porque aunque otros no creyeran en mí, usted debe ser el que le eche ganas a su hijo. Sí puede, sí lo vas a lograr. Oh, usted puede alabar al Señor en esta mañana. Hay poder de Dios en este lugar. Hay poder de Dios en este lugar. Hay poder de Dios en este lugar. Y hoy el Señor quiere que usted active la fe para que la lleve y la aplique en su casa. El legado. La herencia no es nada, el legado lo es todo. Es el legado lo que nos da la herencia, no la herencia el legado. Estudios de millonarios se han arrojado que no le dejan la herencia a sus hijos, no le dejan la herencia a su familia. ¿Por qué? Porque dice: ese dinero los va a dañar. No tienen el carácter, no tienen la madurez, no tienen la solidez. Lo tercero que quiero hablar es que para dejar el legado debemos vivir una fe práctica. Lo que yo hago debe ser práctico. Todo lo que yo tengo aquí de la palabra del Señor lo debo aplicar, lo debo decir. Debo llevar a mis hijos a desafíos de fe, a retos de fe. Recuerdo que cuando estaba embarazada de Cintia, he sufrido de alergias por mucho tiempo, en varias temporadas de mi vida. Pero justo me salió una alergia en mis senos que no iba a poder amamantar, y aplicábamos una cosa, otra medicina, en fin, hasta que un día, ya casi acercándose al parto, entré, ¿verdad?, donde el doctor Albernia, que era el ginecólogo, y me dijo: bueno, Johanna, es tu primera bebé, yo sé que tú quisieras como otras mamás, pero ahora las leches son muy buenas, las fórmulas, no sé qué. Yo me quedé mirándolo, le sonreí, le dije: doctor, yo voy a amamantar a mi hija. Y él se quedó mirándome y me dijo: yo sé que tú crees mucho en esa religión y me traes paz cuando viene, me gusta hablar con usted. Había logrado influenciar al doctor, que me regalaba ropa, me regalaba cosas de sus hijos cuando hacíamos viajes allá en la iglesia para algunos lugares. Dijo: pero yo te voy a dejar acá la fórmula de las leches que podemos mirar. Ahora usted me preguntará: ¿qué pasó? Pues yo tengo 3 bebés y a los 3 yo pude amamantarlos. Pero la fe debe ser práctica ahí, los desafíos deben ser prácticos ahí. Y esos milagros que el Señor hace, no debemos olvidarlos, debemos estarlos recordando, porque lo que no se recuerda se olvida. Vuelva y hábleles, vuelva y dígales: ¿en qué semestre estás de la universidad? ¿En qué ciclo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo fue que Dios nos hizo el milagro, la beca? ¿Cómo fue que el Señor obró? Eso hay que hablarlo, una fe práctica, una fe vivida. Y en el libro de Josué, capítulo 4, versículo 3, el Señor le habla, ¿verdad?, eso al pueblo. Le habla de tener un monumento, de tener un recordatorio, de no olvidar, porque vuelvo a decir que lo que no hablamos se va olvidando. Josué capítulo 4, versículo 3 dice la palabra del Señor: y mandadle diciendo: tomad de aquí
de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Luego dice en el verso 7, mire, el verso 6 dice: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderás que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán, que las aguas del Jordán se dividieron. Estas piedras servirán como monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Sabe por qué el Señor los volvió a traer a este lugar que hacía muchos años ustedes no venían aquí? Para que recuerden, para que recuerden, para que recuerden. Aquí están las 12 piedras del Jordán. Para que recuerden todo lo que el Señor les habló, todo lo que el Señor les ha prometido, todo lo que el Señor les ha dicho. Y parte de eso yo sé que el Señor ya lo ha cumplido. Y parte de eso yo sé que el Señor ya lo ha cumplido. El pastor David Reina me traía, ¿verdad?, del aeropuerto y me decía: pastor, hace mucho que no vamos allá. Y yo pensé que me iba a decir que tal vez iba a sentir una tristeza, una nostalgia, como un no querer estar allá. Pero yo seguí prestando atención a lo que él me decía. Y luego me dijo: pastora, es que ese lugar nos trae recuerdos del mover del Espíritu Santo. Ese lugar nos trae recuerdos de palabra del Señor. Este lugar les está haciendo recordar mucho de lo que el Señor les ha hablado, les ha dicho. Y déjeme decirle que ni una sola cosa, ni una sola cosa de lo que el Señor les ha hablado a cada uno de ustedes, gloria a Dios, ni una sola cosa de lo que el Señor les ha hablado de manera personal, de manera individual, de manera familiar, de manera colectiva, aleluya, los trajo el Señor aquí para recordar, para que su fe se vuelva práctica, para que diga: oiga, hace rato no estábamos en el Coliseo, hace rato no íbamos, ¿verdad? Hace rato no veníamos, hace cuánto era que íbamos, y puedan decir: el Señor nos ha hecho cruzar, hemos visto la mano del Señor. Ni una sola cosa de lo que el Señor les ha prometido va a quedar por fuera de esa lista. Porque tenemos un Dios que no olvida. Tenemos un Dios que no olvida. En este mundo donde la gente olvida tan rápido las cosas, y donde la gente dice: oye, se me olvidó. Qué pena que no te cumplí con eso. Quería cumplirte, pero se me olvidó. Déjeme decirle, Perú, que tenemos un Dios que no olvida. Alabe al Señor. Levante un momentico sus manos. Regáleme 10 minutos y terminamos, pero alabe al Señor. Y si puede traer un recuerdo de ese momento, de ese tiempo, de esos años atrás, tráigalo un momentico a su mente. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios ha sido poderoso, Dios ha sido grande. Cuando eran una manada pequeña, cuando no cabían aquí, ¿verdad?, y sobraba espacio, diré, cuando cabían ahora. Que estamos preocupados, ¿qué pasará esta noche? ¿Qué pasará mañana? Nos va a tocar como el paralítico romper el techo, no sé qué va a pasar. Pero ahora ustedes se han multiplicado como el pueblo de Israel, se han multiplicado como el pueblo de Israel. Oh, Ramasó de Kendele y Ramana Masei de Kendele. Oh, una fe práctica. Recuerda, háblale a tus hijos cuando los lleves, cuando vayan en el carro. Dile: mira, antes sobraba espacio, no sé qué va a pasar esta noche, van a haber cientos y cientos y cientos de personas. Oh, aleluya. Ya vamos a terminar. Vamos a un punto que me hace falta ya. Pero alábelo. Recuerda. Este legado tienes que seguirlo pasando. Hay que seguir pasando un regalo incorruptible, imborrable.
al Señor. Nuestros hijos deben conocer a Dios como nosotros. ¿Quién es Dios para usted? Debe que ser el mismo Dios que conoce a su hijo. Tiene que ser del mismo tamaño. Tiene que tener el mismo poder. Tiene que tener el mismo poder. Oh. Algunos de ustedes no saben lo que Dios va a hacer con sus hijos. ¿A dónde los va a llevar el Señor? ¿A dónde los va a sacar el Señor? Algunos de ustedes están sufriendo con sus hijos, pero la noche acabará el lloro. El Señor atrapa el corazón de sus hijos. El Señor ha escuchado, ha visto sus lágrimas. Y ha visto cómo te has mantenido. Yo he hablado con pastores de mi país que me han dicho: hermana Herly, queremos entregar la credencial por esto que está pasando. Hermana Herly, ayúdenos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos? Y tal vez algunos de ustedes estén con esa lucha. Pero ¿por qué mi hijo? Pero nunca un hijo irá tan lejos que una oración no lo alcance. Nunca un hijo irá tan lejos que una oración no lo alcance. Oh, aleluya. Termino con el último punto, que es: estamos llamados a bendecir y a sacrificarnos por nuestros hijos. El pastor José Soto nos hablaba del poder de la bendición de un padre, ¿cierto? Y nos hablaba cómo Jacob, con engaños, con ayuda de su mamá, echándose la loción de Saúl, obtuvo esa bendición. Pero yo quiero llevarlo al libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos nos habla. ¿Usted puede alabar al Señor? Hay algo poderoso en este lugar. Hay algo poderoso en este lugar. Prepárese para lo que el Señor va a hacer. Prepárese para lo que el Señor va a hacer en su casa. Prepárese para lo que el Señor va a hacer en su casa. Ustedes están enfocados en muchas familias, en los de afuera, y Dios se siente honrado con eso. Dios se siente honrado con eso. Pero su casa, su casa, su casa, su casa, sus hijos. Hebreos capítulo 11, versículo 20 y versículo 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras. Queremos dejar un legado. Hay que bendecir. Hay que bendecir. Hay que entrar a ese secreto del Señor y: Señor, revélame. Tienes que hablar lo bueno. Ata a tus hijos al corazón de Dios. Eres una niña de Dios, vas a servir al Señor. Eres un hombre de Dios, el Espíritu Santo te va a bautizar. Dios va a hacer de ti un instrumento. Lo estamos viendo. No lo estamos viendo, pero por la fe, por la fe, por la fe, por la fe te vas a apasionar por el Señor. Vas a ser un misionero, vas a ser una misionera. Vas a ayudarme en la escuela dominical, vas a ayudarme con los adolescentes. ¿Lo estás viendo? No lo estamos viendo. Tal vez todo lo que vemos es lo contrario, pero por la fe. Y dice el verso 21: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. No nos está hablando que bendijo a su hijo, sino que la fe y la bendición le alcanzó a sus nietos. Ore por sus nietos, hermana Herly. No los tengo todavía, pero si el Señor se los regala, si el Señor se los regala, ¿verdad? Y quiero enlazar esa bendición a lo que está en Génesis, porque este texto me ha llamado mucho la atención. Génesis capítulo 47. Mire lo que dice el verso 12 y el verso 13. Dice: y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfallecía el hambre de la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. No había nada, pero en la casa de José
había pan, porque ya había una palabra de bendición que se había dicho, que se multiplicara, ¿verdad? La grosura, la tierra, la bendición. Y el capítulo 48, ¿verdad? Cierra con esa bendición a sus nietos. Mire lo que dice en el verso 19. Y los hijos de Israel estaban y los ojos, de Israel están como los míos, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Mire luego el verso 15. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Mira el verso 16, es sorprendente. El ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Mire qué poder. Otra versión dice: viva sobre ellos. Otra versión dice: que sea recordado mi nombre. No vamos a permitir que ninguno de nuestra generación se pierda. Que hay que bendecir cuando están acá en el vientre, cuando van el primer día al colegio. Eso hay que bendecir. Lo que hay que bendecir cuando llegan a la adolescencia. Llame a esa niña, llame a ese chico, bendiga a esos adolescentes. Que hay que bendecir cuando van al primer día a la universidad. Vamos a bendecirlos. Cuando se vayan a casar, bendígalos. Cuando salgan al ministerio, bendígalos. Cuando tengan sus emprendimientos, sus trabajos, bendígalos. Cuando se van de su casa, bendígalos. Hay poder en sus palabras, en su bendición. Terminamos con el sacrificio y las hermanas me ayudan allá en el teclado. Termino con esta historia en la mañana, hoy. Bill Havens, esta historia se llama La mejor medalla de oro. Vamos a pasar ya para terminar. Eso es. Dice: todo el mundo estaba seguro que en 1924 en París Bill Havens sería campeón del mundo de los Juegos Olímpicos en canotaje. Pero cuando Bill Havens se da cuenta que su esposa está embarazada y que daría a luz cuando estuviera en los Juegos Olímpicos, él decide quedarse en casa. Enfrentó la crítica del mundo, la crítica de su país. Todos sabían que era su año. Pero en su biografía él dice: siempre me pregunté qué hubiese pasado si hubiese ido a las Olimpiadas. Pero él decide darle la bienvenida a su hijo Fran. El 14 de agosto de 1924, él dice: es una decisión que nunca lamenté. De ahí en adelante dedicó su vida a su hijo y compartió su amor por el canotaje. Pasaron 24 años. Y volvieron los Juegos Olímpicos de Finlandia. Esta vez Fran Havens, su hijo, fue elegido para competir. Al otro día de la competencia, su hijo le escribe un telegrama a su padre Bill y le dice: querido papá, gracias por haber esperado en 1924 que yo naciera. Regreso a casa con la medalla de oro que tú hubieses ganado, tu hijo Fran. Esta es la mejor medalla del mundo. ¿Por qué no terminar nuestros días compartiendo medallas con nuestros hijos? Sacrificio. Corrernos un poco para que ahora ellos sigan. Arriesgarnos con ellos. No rendirnos con ellos. Vamos a terminar en la mañana de hoy, pero me gustaría muchísimo que si usted tiene un familiar, se una a ese familiar. Si tiene un hijo, únase a ese hijo. Si está su esposo o su esposa, no pasa nada que nos desordenemos un poquito. Pero quiero que se una, por favor, con un familiar suyo. Únase. Ustedes también, siervas, si sus esposos están acá, siervos, únase en un momento. Si usted quiere venir al altar, puede venir al altar, pero venga con un familiar, a menos de que usted esté solito en este lugar. Vamos a bendecir, vamos a bendecir. Vamos a darle gracias al Señor por esa familia que usted tiene.
Sabe, no escogemos la familia en la que nacemos. Dios nos planta en el lugar donde nos quiere tener. Usted no escoge su papá, usted no escoge su mamá, usted no escoge sus hermanos. Oh, poder de Dios. Vamos, eso es, únase a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Si ustedes los tienen ahí, únase. Vamos a cantar un momento y ya luego vamos a orar. Vaya pasando, por favor, un momentico ahí al altar. Usted guarde y bendiga. Aleluya. Que extienda su amor. Oh, Le aleluya. muestre favor. Usted mire con agrado y le da. Aleluya. Usted guarde Aleluya. Aleluya. que extienda Aleluya. le muestre favor, Aleluya. mire con agrado. No te está mirando con agrado el Señor. No, está derramando la bendición del Señor sobre nuestras familias. Oh, amén. Oh, abraza a tu hijo, abraza a tu hija, abraza a tu esposo. Oh, dile, te amo mucho, eres el regalo de Dios para mí. Vamos a decirle que te cubra. Usted guarde y Aleluya. que extienda su amor, le muestre favor. Oh Señor, yo oro en esta hora. Oro por todas esas familias que están en este coliseo y los que nos están viendo ahora, Señor. Oh, te pido que no falte tu favor y tu misericordia. Oh, te pido que no falte tu gracia, tu Santo Espíritu, tu protección, Señor. Trae el amor, trae la reconciliación. Oh, acerca, Señor, el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos.
Abrácese por favor ahí con los suyos. Abrácese con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Dígale, tú vales mucho. ¿Cuánto vale su familia? Vale mucho. ¿Cuánto vale su familia? ¿Cuánto valen sus hijos? Ese es su legado. Eso es lo más grande que nosotros tenemos. Eso es lo más grande que nosotros tenemos. Su mejor predicación, su mejor oración es para ellos. Es para ellos. Oh Señor, bendice, bendice a estas familias.